Ahí estamos. Nuevamente, para los que se están incorporando, muy buenos días a todos los alumnos de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a una clase más de Derecho Procesal Constitucional, semana número 9. Tenemos para hoy ya la tercera de las garantías constitucionales, como lo es el control constitucional de las leyes. Entonces, sabemos que tenemos que tener en la mano Constitución Política de la República de Guatemala, ley del organismo judicial, por favor, y ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes. Mis estimados, vamos a entrar a una clase por demás interesante. Es que de verdad el derecho constitucional es supremamente interesante y el derecho en general miren, de verdad, es apasionante, es apasionante. En el caso mío, me gusta, me interesa, me levanta. Por decirles, yo recibí una llamada a las 4:15 de la mañana. Sí, 4:15 eran aproximadamente hoy, consultándome y cómo podían hacer para pedir que una persona mayor de edad extranjera estaba acosando sexualmente a una adolescente de 16 años. Esta persona es mayor de edad y es extranjera y también es mujer a una pues jovencita de 16 años, ¿verdad? Entonces dije yo, chica, o sea, poco me faltó para darle hasta los artículos. ¿Por qué? Porque es parte del curso de Derecho Procesal Civil, el libro, eso está en el libro 5, es la primera parte del libro 5. Entonces, alternativas comunes a todos los procesos. Entonces, hablar así con esa, pues, prestancia, ¿verdad? Y seguridad, por dos cosas: por conocer lo que regula la ley; dos, por saber lo que regula la doctrina; y tres, por haberlo puesto en práctica. Eso hace, pues, dentro del ejercicio de la abogacía, crea una seguridad bastante interesante. Siempre hay temas que uno definitivamente no ha tocado, pero va generando cierta seguridad el estar en esto. Mis estimados, estaba platicando antes de entrar de lleno que es una recomendación. Yo los días viernes, yo les he comentado que soy orgullosamente estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en el programa de doctorado, junto con autoridades y otros catedráticos de la universidad. Y este día viernes, pues tuvimos el privilegio de recibir clases con nuestro rector, el doctor Fidel Reyes Lee, y realmente una clase magistral. No quiero sonar eh, servil ni nada, pero aquella persona que ha tenido la oportunidad de escucharlo en una clase se dará cuenta que realmente fueron poco más de 3 horas, y en las 3 horas fue muy poco lo que él dejó de participar. Y como les digo, no es propiamente por por decir que la clase es buena únicamente, sino que lo es. Entonces, pensando en el tema de la tesis de ustedes están están terminando séptimo, luego octavo. Eso significa que ustedes este año tienen que tener por lo menos definido: punto uno, el área del derecho que más les llama la atención para hacer su trabajo de investigación. Segundo, yo les recomendaría este año ustedes dejar definido el tema, el problema a investigar. Seguramente en ustedes estará la duda de: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo lo escojo? Miren, por haber apoyado a algunos estudiantes, me he dado cuenta que el principal problema es la falta de investigación previa. ¿A qué me refiero? Y muchas veces hay alumnos que dicen: y miren, yo quiero crear un reglamento para construcción. Aquí voy a decir un municipio en el municipio de Morales y Zaval. Entonces me dicen: mire, eso es lo que quiero hacer, y avanzan en su investigación. ¿Qué es lo que pasa? Agarro yo la computadora o el teléfono, dependiendo de dónde me encuentro. Entonces, Google, reglamento de construcción Morales, ¡pum! Y me sale ahí: mire, pero el reglamento ya existe. Ah, sí, ya existe reglamento. Entonces todo lo que hice fue por gusto. Sí, todo lo que hice fue por gusto, porque no va a proponer algo que ya existe.
Entonces voy a ver otra cosa, pero lleva alrededor de 2 meses trabajando en eso, por no hacer una investigación a conciencia. Y si ustedes, por eso les digo, es importante ver eh, cuál es la facilidad o no facilidad. Bueno, les voy a poner un ejemplo, el derecho notarial. El derecho notarial. Ahorita está en boga el tema de los timbres electrónicos. Les he de decir que todavía no me he actualizado. Sigo, de hecho, aquí ando cargando mis timbres todo el tiempo, ¿verdad? 24 horas, los físicos, pero está por entrar en esto, tengo que averiguarlo. Ahora, les pongo, solo por plantearles algo, no sé si hay algo de eso, y dentro de los 51, pues alguno tal vez les interese el tema. ¿Han pensado ustedes en todas las tesis de Universidad Rural de Guatemala son propuestas. Y aunque la clase no tiene, yo no tengo nada que ver en tesis, de hecho les estoy diciendo, estoy estudiando el doctorado, donde es parte de lo que se pretende que los que salgamos de ahí podamos transmitir y facilitarle a nuestros estudiantes su trabajo de investigación, pero todas son unas propuestas. Entonces puede ser un ejemplo, ¿verdad? El problema es de que se da mucho la falsificación de firma en instrumentos públicos. Ustedes, si no es que están recibiendo, ya recibieron derecho notarial. Y entonces puede ser, han escuchado que falsifican la firma de los notarios. Entonces, propuesta de la implementación de la firma electrónica en el protocolo para los notarios públicos. Ahí le estoy diciendo eso. Lógicamente, hay un problema central, hay un efecto y hay una causa. Esto tiene un procedimiento para hacer. Entonces, pero ustedes a final de cuentas lo que van a proponer es implementar la firma electrónica dentro del protocolo o incluso hacer un protocolo electrónico. Eso sí sería, miren, eso sería formidable. Porque todavía nos damos, de hecho yo al terminar esta clase tengo que imprimir una escritura que está en formato digital, lo encuadro dentro de un programa y lo imprimo dentro del papel especial para protocolo. Pero si la Superintendencia de Administración Tributaria ya tuviera regulado y de una vez me da los números, pues lo imprimo y lo imprimo en papel bond o algún papel especial. El asunto es de que una de las características del notariado es de que debe ser un papel más permanente, de más durabilidad, pero ahí es donde deben de ir investigando, investigando, investigando. Pero por eso les digo, primera recomendación, área del derecho que más les guste. Y deben de saber que aparte, vaya, les voy a poner un ejemplo, les gusta el derecho notarial, les apasiona el derecho notarial. Yo escucho muchos que dicen, ay, sí, a mí me gusta civil, yo solo quiero dedicarme a mis escrituras. Eso significa que de los 3 títulos que usted va a tener, aquellos que dicen solo me voy a dedicar a notariado, que hay abogados que viven re bien solo de notariado, perdón, hay notarios que viven muy bien solo del notariado y no tocan sus otros títulos, es decir, no ejercen la licenciatura y no ejercen la abogacía, se dedican estrictamente y les digo, viven muy, pero muy bien solo de notariado. Da muy buen billete, ¿verdad? Pues hay que decirlo. Hay otros que se dedican única y estrictamente a la abogacía. Y bueno, tengo que contar mi caso. Tengo el alto gusto y orgullo y en su momento, cuando como tal vez estarán algunos de ustedes, estaba pasando penas para graduarme. Cuando les digo penas de tiempo, penas económicas, yo dije, cuando yo me gradúe, yo voy a exprimir esos títulos, porque nosotros recibimos 3 títulos: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que es lo que me habilita, en pocas palabras, para poder ser docente. Y lo hago con mucho orgullo y con mucho gusto en mi Universidad Rural de Guatemala. Segundo, la abogacía. Me apasiona la abogacía. Abogado bien se deriva del latín advocatus, que significa quien acude en auxilio de. Y tercero, ejerzo el notariado. A principio, es decir, ejercía el notariado únicamente dentro de penal, es decir, acta de arresto domiciliario, la acta de declaración jurada por situaciones penales, pero hoy sí estoy de lleno en el ejercicio de mi protocolo, ¿verdad? Y créanme que he tenido muy, muy interesante demanda. Entonces, porque cuando ustedes van haciendo una cartera de clientes, ustedes se convierten en el abogado de una persona o el abogado de una familia. Entonces,
esa persona no les está preguntando si a ustedes solo les gusta penal, solo les gusta civil, solo les gusta familia. Todos los problemas legales los van a querer que ustedes se los resuelvan. Tenemos conectados al momento 70 personas, entonces creo que es un número adecuado para empezar de lleno la clase. Les repito, para los que se están incorporando, bienvenidos, buenos días. Espero que tengan bastantes, pero bastantes ánimos para la clase de hoy. Estamos diciendo que estamos en semana 9, luego tenemos 10, 11, segundo parcial, 13, 14, 15, 16 y se acabó el semestre, mis estimados. Teoría, un par de meses. Entonces, tenemos habilitado el correo en pantalla fg136@urural.edu.gt para las dudas, que yo sé que al principio se me ponen tímidos, pero después me empiezan a bombardear y mientras más participen, más ganas le vamos a echar a esto. Bienvenidos, vamos a entrar de lleno a eso y vamos a hablar un poquito más del tema de tesis después. Ok, tenemos como objetivo de clase entender el control constitucional de las leyes. Veamos y analicemos lo que estamos indicando. Y les recuerdo que dentro es de mi criterio que las figuras deben de ser entendidas. Y sé que repito mucho, ya lo sé de tener aburrido, con que, pero espero que lo entendamos, pues, o sea, esa es la intención. A mí de nada me sirve que ustedes se sepan de memoria una definición extremadamente ostentosa y que me citen hasta el autor. Si yo les digo, ok, ¿y eso qué significa? No sé. Prefiero que al nivel de pregrado pues utilicen palabras, si bien es cierto, palabras jurídicas y palabras técnicas, pero palabras que se entiendan, que den a entender. Entonces, yo tengo como objetivo entre esta y la clase 10 que ustedes entiendan qué es una inconstitucionalidad, cuáles son los dos tipos de inconstitucionalidad y cuáles son las formas de control constitucional. Con esto yo me doy por bien servido y lógicamente mucha más información que les tengo allá, porque como se pueden dar cuenta, estamos sobre 40 diapositivas de esto y vamos a entrar de lleno. Antecedentes históricos. Siempre, toda la vida en derecho, los antecedentes históricos van a ser sumamente importantes, sumamente importantes. Entonces, vamos a hablar de que el proceso de constitucionalidad se inició en Guatemala durante la vigencia de la Constitución promulgada en 1879, veamos. Es decir, aproximadamente medio siglo después de la independencia. Luego, el 11 de marzo de 1921, es decir, hace 100 años, se realizaron informes que introdujeron este sistema con carácter difuso o descentralizado. Ok, esto es muy importante que entendamos y es así. Para mí es inconcebible que ustedes no, o sea, salgan de este curso y ustedes no sepan qué es un sistema difuso y qué es un sistema concentrado. A uno de estos se les llama americano, a otro se le llama europeo. ¿Y por qué? Ok, por eso lo tenemos que entender. Les pido que pongan atención, les suplico que pongan atención. Ustedes pueden estar en su cama, pueden estar bebiendo su cafecito, pueden estar, no sé, hasta en el vehículo, pueden estar en su trabajo, sé que algunos han de estar trabajando, algunos pues con dificultades de señal, pero apaguen la cámara y metan, lo que me interesa es que escuchen esto. De hecho, las diapositivas ya se encuentran cargadas. Si alguno tiene algún problema, pues me cuenta. Entonces les decía que eso facultaba al Poder Judicial y a ejercerlo. Así se estableció en el así se estableció en el artículo 93 de aquella Constitución. Perdón. Ok, seguimos. Estamos siempre con los antecedentes, cómo ha llegado esto. Dentro de la potestad de administrar justicia, pero estamos hablando de el organismo judicial. Organismo judicial. Corresponde al Poder Judicial de que, veamos esto, y esto es algo que vale la pena también mencionar. De hecho, yo todavía estudié en la primaria, han de decir ustedes, pero sí, la pregunta era en primaria, ¿cuáles son los poderes del Estado? Poderes. En la clase, en ese entonces se llamaba estudios sociales, hoy día
Sé que cambió, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Pero o la incorporaron en civismo o algo así. Bueno, el asunto es de que, pero después empecé a escuchar yo que se le llamaban organismos. ¿Qué es lo que pasa? Como fuimos entrando en una etapa de democratización, se fueron como que suavizando los términos hasta, por eso pasamos de eras de dictadores a eras de presidentes. Por eso se denomina el presidente constitucional, así se le denomina, y no hay ningún fundamento de eso. O sea, no hay algo que dice al presidente de Guatemala se le va a denominar presidente constitucional. No, eso no existe. O sea, no existe en fundamento, sino que es una forma en cómo se legitima en el poder un presidente, porque es a través del sufragio y no como tuvimos después. Ustedes han de recordar que después, ubiquémonos en el 20 de octubre de 1944, gana la revolución. Entra primero el doctor Juan José Arevalo Bermejo, luego gana las elecciones su ministro de Defensa, eh, Jacobo Arbenz Guzmán, luego a medio gobierno, pum, tenemos la invasión, fue una invasión patrocinada por la Central de Inteligencia Americana, y entra Carlos Castillo Armas, matan a Carlos Castillo Armas y se va desde 1950 la muerte de Castillo Armas, no recuerdo, pero desde los 50 hasta 1960, con Idígoras Fuentes, conflicto armado interno, y empieza una serie de golpes de Estado, ¿verdad? Hubieron también civiles en esta época, pero prácticamente controlados por el poder militar. Entonces, habían básicamente dictadores, con excepciones de Juan José Arevalo Bermejo, no Juan José, con Montenegro. Los demás presidentes, pues, fueron militares, algunos con mejor recuerdo que otros que estuvieron un día. Entonces, fue complicado. Entonces, por eso pasamos de denominarle poderes a denominarle organismos de Estado. La pregunta es lo mismo: ¿cuáles son los poderes y cuáles son los organismos de Estado? Indicábamos que dentro de la potestad de administrar justicia que le corresponde al Poder Judicial, declarar la inaplicación de cualquier otra ley o disposición de los poderes cuando fuere contraria a los preceptos contenidos en la Constitución de la República, pero de esta facultad solo podrán hacer uso en las sentencias que se pronuncien. Es decir, el organismo judicial tiene la potestad de ordenar en un caso concreto, ¿verdad? En ámbito de familia, okay, se interpone una demanda de fijación de alimentos en la vía oral. Entonces ese juez va, al terminar, tiene una resolución en la que sentencia regularmente a un hombre. ¿Lo sentencia a qué? A que pague una cantidad, una pensión. Pero eso no puede hacerlo de forma general. Nótese su restricción en cuanto al uso a las facultades del juez, ya que no se estima la potestad de los gobernados de solicitarla. Además, el tipo de resolución en la cual podría declararse la inaplicación también se encontraba restringido, ya que únicamente podía realizarse en sentencia. Seguimos, ya nos vamos hasta 1927, vamos un poquito más avanzados. Esta constitución fue reformada nuevamente en 1927. En lo referente al tema, se estableció en el artículo 85 que era potestad de la Corte Suprema de Justicia declarar, al dictar sentencia, que una ley cualquiera fuera su forma, no era aplicable por ser contraria a la Constitución. Sin embargo, se reguló algo novedoso, miren, en 1997, al conferir esta atribución a los tribunales de segunda instancia y jueces letrados de primera, la carta señalaba que estos podían declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición de los poderes cuando fueran contrarios a la Constitución. 1927. Esto ya era algo bastante novedoso, aunque lo estábamos aplicando más de 100, o exactamente 100 años después, un siglo después de que Hans Kelsen lo estaba aplicando en los tribunales constitucionales de Austria.
Recordemos, pues, las comunicaciones. En este entonces estamos hablando de que únicamente existía el correo a través entre los continentes por medio de barcos a vapor. Entonces, la comunicación era lenta, sin embargo, tardó 100 años en Guatemala en que viniera esto. En esta ocasión, el control de constitucionalidad conferido a los tribunales de primera y segunda instancia se amplió a todas las resoluciones que dictaron, sin referirse como antes específicamente a las sentencias. Esta norma mantuvo el control difuso de constitucionalidad. Vamos a explicar claramente qué es el control difuso y qué es el control concentrado. No se me asusten porque es algo que tenemos que explicar, pero introdujo dos variantes. La primera es la facultad que se confiere a las partes interesadas en pedir en casos concretos la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma. Y la segunda es la inexistencia del límite de los tribunales a declarar la inconstitucionalidad únicamente en sentencias. ¿Qué significa esto? Ok, si se va a aplicar hoy en día, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Y si se quiere aplicar una norma específica dentro de un proceso penal, pero se considera que esa norma es inconstitucional, entonces se puede interponer una inconstitucionalidad por cualquiera de las tres vías que hay, que es es como acción, como incidente, y se deben de determinar la inconstitucionalidad. Es decir, que no se va a aplicar esa norma por ser inconstitucional, pero eso va a ser en ese caso concreto. En 1965, pues ya estamos mucho más a una época más moderna, es decir, la constitución previa a la que está vigente hoy en día. En 1965 se emitió una nueva constitución que estableció un tribunal concentrado para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Pues aquí por lo menos ya se creó un tribunal que se iba a dedicar a esto. De esta manera se creó la Corte de Constitucionalidad, pero con facultades diferentes a las actuales y con carácter de tribunal no permanente, llamado a integrarse cuando un caso fuera sometido a su conocimiento. O sea, por eso es, y cuando vemos si que hoy en día la Corte de Constitucionalidad es un tribunal de carácter permanente, es porque no siempre lo ha sido. Es permanente y de jurisdicción privativa. Hoy en día 24 horas se pueden interponer las acciones que correspondan allí. En ese entonces se interponía una acción y eran llamados a integrarse para constituir eh, un tribunal constitucional. Lógicamente, veamos 1965 de cuánto era la población. Hoy en día está triplicada, si no es que cuatriplicada, no tengo el dato exacto, pero si eran he visto datos del Instituto Nacional de Estadística de esa época y la población de Guatemala creo que no llegaba a los 5 millones. Seguimos con el control de constitucionalidad instaurado en esta nueva constitución. Dispuso un sistema mixto. Ustedes van a decir, ¿mixto entre cuáles? O sea, mixto entre un sistema concentrado y entre un sistema difuso. Y en el artículo 246, la norma suprema establecía, no establece, estamos hablando de la Constitución del 65 y parte de su labor, del ejercicio de su laboratorio en investigar cuáles han sido las constituciones. Ahorita les estoy hablando de esto porque asumo que ustedes hicieron una investigación, cuál fue la primera, fue una de sus preguntas, cuál fue la primera constitución que ejerció aquí en Guatemala, no que trajéramos del viejo continente. Es importante que sepamos cuántas constituciones hemos tenido y así vamos analizando acá cómo ha ido evolucionando. Me disculpo, me disculpo.
Ok. En casos concretos, en cualquier instancia y en casación, antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear la inconstitucionalidad total o parcial de una ley y el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Les quiero comentar, especialmente dentro de los 82 y alumnos que están escuchando esta clase, les quiero contar. El Código Penal anterior, y esto siempre lo cito en las clases de Derecho Penal, eh, en el Código Penal anterior había un delito y el delito se llamaba delito de adulterio. Vean ustedes, y ustedes necesito que hagan el análisis, especialmente las damas que me están escuchando, ¿qué le ven ustedes de extraño o de que riña con la legalidad? El tipo penal de adulterio eh, indicaba o señalaba más o menos, comete el delito de adulterio la mujer que teniendo pareja o estando casada o unida con un hombre, yaciera sexualmente, o sea, tuviera relaciones con otro hombre. Punto. Quien cometiera este delito será sancionado con tantos años de prisión. Repito, repito, decía, comete el delito de adulterio la mujer. ¿Qué le ven ustedes de extraño a ese delito? Vamos a ver si quieren empezar a participar. No se me han despertado todavía. Pues sencillo, que el delito solo le aplicaba a la mujer. Para este entonces, no les doy el año porque no lo tengo exactamente determinado. Y para este entonces, pues empezaban una o dos señoras diputadas en el Congreso. Entonces, ellas, cuando se dieron cuenta de esto, pues dijeron, son las encargadas de legislar y de esta cuenta es importante que eh, ellas plantearon una inconstitucionalidad porque, ¿por qué reñía con la Constitución? ¿Qué era la parte que reñía eso? Uno de los derechos. ¿Y cuál es el derecho con el que reñía? El derecho de igualdad. O sea, se le va a aplicar eso, tendría que haber dicho la persona o quien estando casado o unido, pues ya si era cuando comete el delito de adulterio, ¿verdad? Entonces se plantearon, realmente ellas ganaron parcialmente la batalla. ¿Por qué les digo? Porque el resultado de eso, con mayoría de hombres en el Congreso, fue de que en lugar de hacer el cambio de redacción, simplemente derogaron el delito, ¿verdad? O sea, no se quiso aplicar para ambos sexos. Esa es una historia real de las leyes en Guatemala, del Congreso, ¿verdad? Imagínense. Eh, y les invito a las damas para que investiguen el caso, por eso les digo, así nace una serie de situaciones legales de donde salen tesis. Continuamos, fíjense que todo lo que estamos hablando sobre esto vamos a hablar, esta clase, es decir, la 9 y la 10. Si se declarara la inconstitucionalidad, la sentencia se limitará a establecer que el precepto legal es inaplicable al caso planteado y será transcrita al Congreso. De esta manera se mantenía el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, facultándose a las partes para promover la inaplicación de una norma contraria a la ley fundamental. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad se creó con facultades de conocer los recursos interpuestos contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general tachadas de inconstitucionalidad, tal como el ejemplo que les estaba colocando. Con lo cual surgió en Guatemala el control concentrado de constitucionalidad de las leyes. Según se estimó en el 13º Congreso Jurídico Guatemalteco, la experiencia de este tribunal fue de real frustración, por cuanto fue considerado una institución débil frente al peso de los poderes políticos del Estado. Ahora bien, vámonos a 1982. ¿Qué pasa en 1982? ¿Qué evento político jurídico hizo tambalear Guatemala?
se suspendió la vigencia de esta constitución. Y para ser más exacto, el 23 de marzo de 1982, un triunvirato conformado por los coroneles Mario Gordillo, el coronel Shaad y Efraín Ríos Montt conformaron un triunvirato que sacaron del poder a Lucas García. Y estos eran denominados los oficiales jóvenes. Después de que se constituyó el golpe de Estado, apoyado por los cuarteles de la capital, perdón, tomaron el poder y a los pocos días, si mal no estoy, si no es que horas, más creo en horas que en días, y se autodenominó jefe de Estado Efraín Ríos Montt, de 1982 a 1983. No fue mucho lo que estuvo Efraín Ríos Montt, sin embargo, pues dejó secuelas, y para algunos buenos, para algunos malas, para la mayoría malas. Pero el punto es de que ahí se rompió la Constitución. Luego a él también le dieron golpe de Estado. Su ministro de Defensa, Carlos Humberto Mejía Víctores, y de 1983 a 1985 él estableció una Asamblea Nacional Constituyente y a él se le adjudica el haber pasado la democratización y de hecho entró en vigencia en 1985 la actual Constitución, que es por lo que tenemos dentro de unas innovaciones importantes, la Corte de Constitucionalidad y es la Constitución que hoy en día estamos utilizando. Entonces, es importante entender estos hechos históricos. Control constitucional de las leyes de 1985. Ahorita ya nos vamos a sentar en lo que está sucediendo hoy en día, cómo se está manejando la constitucionalidad de las leyes a partir de esta nueva constitución. Y miren desde cuál partimos, desde 1800 y algo. La Constitución Política, como norma suprema del ordenamiento jurídico, establece los derechos y libertades que le son reconocidos a los habitantes de un Estado y regula lo referente a la organización y el funcionamiento de este, estableciendo los órganos que han de integrarlo, así como la función esencial de cada uno de ellos. Tenemos también que para garantizar la supremacía de quien de la Constitución, se haya revestida de una serie de mecanismos de protección que aseguran su vigencia. O sea, tiene que estar protegida. Afortunadamente, en el caso personal, y es el criterio de muchos catedráticos y colegas, que la Constitución de Guatemala, no obstante, pues ha de tener tiene algunas debilidades, y a pesar de los años que ha atravesado, y realmente es una constitución desarrollada muy buena porque se autoprotegió. Ya han habido conatos de reelección de presidentes, ya han habido intentos de prolongar periodos presidenciales. Y fíjense que no se ha logrado en el Ejecutivo, sin embargo, en las Cortes, en el Judicial, sí lo han hecho. En el Judicial sí lo han hecho, siempre se han prolongado sus mandatos de forma... es malo criticar al estamento judicial porque de una u otra forma soy parte de él, pero han logrado prolongar sus funciones. Eh, Así, dentro de su normativa se prevé expresamente que cualquier otra disposición ordinaria, es decir, que está abajo, ubicémonos en nuestra pirámide kelseniana, ¿verdad? No, ahora entendemos el por qué se le denomina a él, porque él fue el que estableció que en la cúspide del ordenamiento jurídico de un Estado debe de estar, en ese entonces era la Constitución. Hoy en día en Guatemala hemos platicado que son las leyes constitucionales, Constitución y 4 leyes más. Que la contradiga será nula ipso iure, de pleno derecho. Sin embargo, es imprescindible la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma para que se logre la nulidad del precepto lesivo a la Constitución. Se tiene que declarar. Empezaron a participar, ya despertaron, ya estoy acostumbrado.
La compañera Jennifer Thais Ramírez hace la pregunta, ¿por qué ese delito aplicaba solo a las mujeres? Recordemos que eran los albores de, de la legislación en Guatemala, entonces fue creada por un congreso únicamente con hombres, eh, en donde la mujer tenía limitada incluso el voto. Entonces, se lo hicieron hombres, entonces dijeron bajo un tamiz bastante machista. Si hoy en día hay machismo, imagínense en aquel entonces, así lo pusieron la mujer únicamente. Voy a buscar para la otra semana y les voy a poner así claro cómo estaba la redacción de ese código. Hoy en día pues nos da risa, ¿verdad? Hoy en día nos da risa y a algunas mujeres fuera de risa les da cólera. Dicen, ¿cómo era posible que aceptaran eso? Pues no lo aceptaron porque tengo entendido que un par de diputadas bastante valientes pues lucharon para erradicar eso, ¿verdad? Así no todavía estuviera ahí ese tipo de ley. Y la compañera, no, el compañero Elías Escobar, perdón, es que tiene unos signos en sus letras. La normativa contrariaba el artículo 4 de la Constitución, así como contraria a la ley de femicidio y otras formas de violencia con la mujer. Solo recordamos que para ese entonces no existía ley contra el femicidio. La ley contra el femicidio es muy, muy actual y es una muy buena ley, por cierto. Y sí, definitivamente el derecho a igualdad, eso fue lo que ellos impugnaron, que no se debía de aplicar esa norma en virtud, pero ahí y fue derogado. Realmente ellos no querían que fuera derogada, ellos querían que se cambiara la redacción, la persona, y no dijera la mujer, porque aplicaba únicamente a la mujer. Y, pero como el tema, yo sabía que el tema les iba a hacer que despertaran para sus participaciones. Entonces decimos acá que cuando una norma es contraria a lo que regula la Constitución, debe de haber una declaración de que esa norma es inconstitucional, pero eso no obstante que es nula ipso iure, es decir, de pleno derecho, ¿verdad? Y necesito que en este momento tomen su ley del organismo judicial y mediante participaciones, bueno, me lo van a buscar. En primer lugar, en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero por favor, la respuesta tiene que ser eh, el ordenamiento jurídico en relación a inconstitucionalidad de las leyes, es decir, donde se regula la supremacía constitucional, está en el artículo tal de la Constitución, en el artículo tal de la ley del organismo judicial. Así necesito las respuestas. Y vamos a ir viendo acá cuáles son las correctas, cuáles no están tan acertadas, porque me di cuenta ayer que varios confundieron. Vieron, por ejemplo, muchos me estaban poniendo como fundamento de ley y principios de derecho financiero o tributario que está en la Constitución. Y ahí nos estamos saliendo, es en general. Entonces, para ahorita necesito que me indiquen cuáles son puntualmente los fundamentos de esa supremacía constitucional, que debe de regular que toda norma que tergiverse o desvirtúe lo preceptado en la Constitución es nula de pleno derecho. ¿Dónde está regulado eso? Necesito que lo busquen ahorita, puede ser de forma virtual, de forma física, y cuando lo encontremos acá, lo principal es de que lo marquen. Esos son los artículos importantes. Continuamos con la Constitución del 85. De ahí la necesidad de facultar a determinados tribunales con la potestad de declarar la inaplicación de preceptos contrarios a la ley fundamental y también de revestir a otros como legisladores negativos. ¿Por qué se le denomina legisladores negativos? Porque ya estaba establecido algo por los legisladores positivos y ellos vienen a contradecir porque una ley que fue publicada y está vigente, pero van a indicar esa ley no se aplica a este caso en particular en virtud que es contrario a lo que regula la Constitución. A estas alturas, pues yo creo que dejamos bastante claro por qué no debemos de indicar Carta Magna, sino que Constitución.
¿verdad? Y con aquel que le diga, bien, se puede decir Carta Magna, ok, ustedes ya tienen todo el conocimiento de indicar, ok, Carta Magna significa a ese hecho histórico de la creación de esa Carta Magna 1215, Juan Sin Tierra, pero esa es una historia que ustedes ya manejan muy bien. En Guatemala, el control constitucionalidad de las leyes se ejerce manteniendo un sistema mixto. Entonces hago la pregunta y básicamente sería una pregunta de examen. ¿Cuáles son los sistemas de control constitucional en Guatemala? ¿Cuáles son? Y otra pregunta es, ¿cuál es el que se aplica? Aquí está la respuesta, ¿cuál es el que se aplica? Pero la pregunta es, ¿cuáles son? Y realmente tienen sus nombres. Hay un sistema concentrado, un sistema difuso y un sistema mixto. Los primeros dos, uno se le llama americano y el otro europeo, pero necesito que me vean claramente cuáles son esos sistemas y para eso necesito la participación de ustedes. Tenemos entonces el sistema concentrado o austriaco o europeo. ¿Por qué austriaco? Porque fue creado en los tribunales creados por Hans Kelsen en 1920. Por eso se llama austriaco, también se le llama europeo. Está en manos de un órgano especializado que ejerce el control de constitucionalidad con carácter general y cuyas sentencias poseen carácter erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? Para todos. Es para todos. Eso significa erga omnes. Actúa de esta manera como legislador negativo, expulsando del ordenamiento jurídico la norma que a su juicio es lesiva a la ley suprema. Repito, para aquellos que ahorita están medio despertando, aquí la pregunta sería, ¿cuáles son los sistemas de control de constitucionalidad? Entonces dijimos que son tres. El sistema concentrado o europeo. Segundo, sistema difuso o americano. Y tres, sistema mixto. Y de esto es importante lo que regula esto. Dice que en Guatemala el control de constitucionalidad de las leyes se ejerce manteniendo un sistema mixto, porque es entre el concentrado y el difuso. Y estamos hablando ahorita, en primer lugar, del sistema concentrado o austriaco, el sistema concentrado o europeo. Las dos formas de verlo están correctas. ¿Por qué se llama concentrado? Se llama concentrado porque, como lo indica acá, se le otorga el poder únicamente a un órgano. Ese tribunal constitucional es el que va a tomar este tipo de decisiones. Ejerce el control de constitucionalidad con carácter general. Y las sentencias poseen carácter que son aplicables a todos. Actúa de esta manera como un legislador negativo. Legislador positivo crea una ley, legislador negativo es el que la desecha del sistema jurídico. Luego, tenemos el sistema americano o difuso. En cambio, se atribuye la facultad a todos los jueces, por eso se diluye, es difuso desde primera instancia hasta casación para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que sean contrarias a la Constitución, con efectos solo para las partes que han intervenido en la controversia. Ahora tenemos el sistema mixto que es el consagrado en Guatemala. Perdón. Ok, sistema mixto consagrado en Guatemala. Según lo establecido en el artículo 266 de la Constitución, marquémoslo por favor, la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya estamos hablando de la Constitución del 85, en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción exparcial de una ley debiéndose pronunciar el tribunal al respecto. El efecto será la inaplicación de esta al caso concreto,
como excepción, perdón, ahí está, ahí tengo ese error como excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial. Aquí me comí unas palabras, no estoy viendo eso. 16, vamos a anotar 16 para corregir eso. Entonces, así es como se puede aplicar esto. Tenemos que según lo establece este artículo 66, en todo proceso, cualquier competencia o jurisdicción en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción ex parcial de una ley, debiéndose pronunciar el tribunal al respecto. El efecto será la inaplicación de esta ley al caso concreto. A eso nos estamos refiriendo, o sea, al sistema que se aplica en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 268, la de 1985, se crea como un tribunal colegiado, autónomo, con jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Posee la facultad de declarar la inconstitucionalidad general de cualquier norma, por lo que en caso de que la pretensión sea acogida y el efecto será su exclusión del ordenamiento jurídico, la pérdida de vigencia de la norma con carácter erga omnes, es decir, nos estamos refiriendo a un sistema concentrado. La doctrina predominante del derecho procesal constitucional ha llegado al consenso de que los sistemas de control de constitucionalidad adoptados por la mayoría de textos constitucionales a nivel mundial son los siguientes. Repetimos, sistemas de control constitucional. Tenemos el sistema americano difuso. En este sistema, originado en el sistema norteamericano de administración de justicia, la labor de administrar justicia constitucional corresponde a todos los órganos jurisdiccionales sin distinción alguna, por eso se llama difuso. Eh, sin distinción alguna, al estar facultados para realizar una labor de interpretación y aplicación directa del texto constitucional. Este sistema debe su denominación de difuso a la pluralidad de órganos de control, los que tienen facultad de decidir cuestiones respecto de la conformidad constitucional de una ley, la aplicación un caso concreto, una vez establecido, tal que consideren inconstitucional el caso particular. Ok. Entonces, ¿qué podemos resumir de esto? Primera pregunta. Son las cosas, como les digo yo, que yo necesito. Yo tengo ciertas metas de cosas que ustedes deben de saber. Ustedes no pueden indicar que recibieron derecho procesal constitucional si no manejan qué es el derecho procesal constitucional, qué es una constitución, cuántas constituciones han habido, qué es el amparo, requisitos del amparo, cuál tiene acción popular, cuál no, el habeas corpus, sus requisitos, sus fundamentos de ley. Ahorita en constitucionalidad de las leyes debemos de saber y debemos de manejar, pero así con seguridad, cuáles son los sistemas de control constitucional, que vimos que son tres: sistema americano o difuso, que hace referencia a la pluralidad de órganos de control que tiene la facultad de decidir. Y por otro lado, tenemos las características del sistema americano difuso. Sus características son, primero, que la ley declarada inconstitucional lo es únicamente para un caso en particular. De ahí que la decisión judicial vincula únicamente a quienes figuran como parte. Tenemos que la normativa tachada de inconstitucional no pierde su vigencia en el ordenamiento jurídico, sino que únicamente es excluida
como aplicable a un caso concreto. El sistema de la pluralidad de órganos solo hace resoluciones de inconstitucionalidad del caso concreto y continúa la vigencia de la ley en sí. Voy a repetir, aquellos porque a mí también me pasa en clase, como les digo, yo recibí 3 horas 45 minutos de clase el viernes y por ser, uno tiene sus lapsos, pues, o sea, entre sean voluntarios o involuntarios, que se pierden. Entonces, es importante que entendamos. Primero, ¿cuáles son los sistemas de control constitucional? Sistema americano difuso, concentrado o europeo, y el sistema mixto. ¿Cuál es el sistema que se utiliza en Guatemala? Pues el sistema mixto, porque por un lado tienes el sistema donde está de forma difusa, cualquier órgano puede, esta pluralidad de órganos, aquí está, miren, esta pluralidad de órganos a que hacemos referencia puede tomar decisiones, pero dentro de sus características es de que solo aplica el caso concreto y continúa la vigencia de la ley que está siendo declarada inconstitucional. Si bien en el ordenamiento jurídico guatemalteco existen características de este sistema de control, sostenemos que por previsión de lo dispuesto en el inciso A del artículo 272 de la Constitución Política de la República, en pluralidad, este no es el sistema que sigue el ordenamiento de este país. Sistema europeo o concentrado. Sistema ok. En este sistema existe un órgano jurisdiccional especializado. Uno, concentrado uno, europeo uno, austriaco uno, sistema, eh, sistema americano o difuso varios, pluralidad. Denominado Corte o Tribunal Constitucional, que es el que se encarga de resolver con absoluta exclusividad todos los conflictos constitucionales o cuestiones de inconstitucionalidad de normas, debe su denominación a que fue un sistema propuesto en absoluta pluralidad por Hans Kelsen. Y en sus inicios fue adaptado por el sistema constitucional austriaco a principios del siglo pasado, 1920, que fue creado estos tribunales constitucionales, por eso se llaman europeos, y después él entró como magistrado de esta misma corte que él creó 7 años después. ¿Qué características tiene el sistema europeo concentrado? Primera, que si la decisión es de declarar la inexequibilidad de la norma impugnada, esta será expulsada del ordenamiento jurídico, quedando así sin vigencia. O sea, solo en el sistema concentrado se tiene esa capacidad de expulsar del ordenamiento jurídico, mientras que en el sistema difuso solo es para el caso en particular. B, que los efectos de las decisiones de acogimiento de la inconstitucionalidad son erga omnes, aplican a todos, vinculantes tanto para los gobernantes como para los gobernados. Vamos a ver si tenemos participaciones o dudas. No, bien, ya hay. Vamos a ver. Elías nos hace referencia. Ok, ok. Por eso, solo díganme tecléenme qué es lo que me están respondiendo, porque si no, perdemos la secuencia. ¿Recuerdan que dijimos que viéramos cuáles son los fundamentos que declaran la supremacía constitucional, ¿verdad? Eso es lo que me están contestando. Tenemos al compañero Elías Escobar Mejía. Los que no lo han hecho, pues aprovechen la información que están dando los compañeros y márquenlo, por favor. Si puedo preguntar esto con toda seguridad, lo voy a preguntar. Entonces, marca. Pero vamos a verificar, vamos, o sea, tengamos nuestra ley y no nos dejemos guiar por lo que dicen los demás, sino que tenemos que estar plenamente convencidos.
Algunos me estaban, si alguno colocó el artículo 4, no es el correcto, pero vamos a explicar por qué. Y es bueno que participen, créanme que algunos dicen, ay, no, qué pena o qué oso decir eso. No, esas equivocaciones son buenas, aprende uno bastante de eso. Aprende, de hecho, más uno de sus equívocos que de sus aciertos. Sé por qué se los digo. Algunos me estaban indicando en respuesta el artículo 4 de la ley del organismo judicial en relación a la pregunta cuáles son el fundamento que tiene de que todo lo que tergiversa la Constitución es nulo ipso iure. Y me mencionan en el artículo 4 que actos nulos, los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulas de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca en efecto distinto para el caso de contravención, pero aquí no está mencionando las leyes constitucionales. Mientras que, tal y como lo dice el compañero Elías y otros que ahorita vamos a indicar, artículo 9, supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía constitucional de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos y carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Y por su lado, el artículo 175 que nos indica el compañero de la Constitución, jerarquía constitucional, esas hay que tenerlas concordadas. Jerarquía constitucional, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. ¿Voy a preguntar eso? Sí lo voy a preguntar. Es importante que lo tengan ustedes muy, pero muy claro. Vamos a ver qué otros compañeros compartieron con nosotros lo que investigaron. El supremacía constitucional, artículo 44, tercer párrafo, es correcto. Como dice el meme, es correcto. Pero vamos a leerlo. El tercer, el tercer párrafo, estamos hablando de derechos inherentes a la persona humana y el tercer párrafo indica, son nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restringen o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Es correcto, esto lo aportó Ana Stephanie Shivalan. Mucho gusto y también hace referencia al artículo 9 de la ley del organismo judicial. Manolo Augusto Camargo, muy buenos días. El Código Civil, artículo 55, tiene cierta relación con el tema de adulterio y se refiere a la infidelidad y habla de cualquiera de los cónyuges. Espero estar dentro del tema y explicarme si tiene o no relación. Manolo, te comento, y fíjate que, perdón con respecto a eso, te comento que fue declarado inconstitucional también, porque antes se hacía referencia al tema de que el hombre deberá de pasarle la pensión a la mujer mientras que mantuviera buena conducta. ¿Qué querían decir con eso, buena conducta? En pocas palabras, que la mujer no podía tener ningún tipo de relación con nadie. O sea, la mujer se separaba y tenía que quedarse ahí rindiéndole pleitesía al hombre que se había separado y la mayoría de veces, pues él mismo lo había dejado, pero fue declarado inconstitucional. Entonces, te invito a que verifiques tu código civil porque no está actualizado. Antes, porque esa es una pregunta, mire, y le tengo que seguir pasando pensión. Sí, pero mire, ella está viviendo con otra persona, no importa, ya se casó, ¿no? Mientras que no contraiga nuevas nupcias, tiene que seguirse pasando la pensión. Yo sé que tal vez no es de nuestro agrado. Pienso con respecto a eso, de la misma forma que se le da su lugar a la mujer, y en este caso es pues la mujer que normalmente está criando, llevando la carga más fuerte de crianza de los niños, pero también la mujer, como en el caso de la mayoría que están acá, pues están preocupándose por desarrollarse y tener sus propios ingresos, pero eso es lo que regula la ley. Eso era lo que decía en pocas palabras, si aunque esté separada, ella anda con otra persona, no se le tiene que pagar pensión, pero eso era antes. Eso fue declarado inconstitucional, mi estimado Manolo. Hay que actualizar esa ley.
Y también hace referencia a la compañera Norma Posadas. Norma Posadas, buenos días, hace referencia a que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia según el artículo 12 de la Ley de Amparo. Vamos a ubicarnos en por dónde anda el pensamiento de la compañera. Todas las opiniones acá son válidas. Artículo 12. La competencia de la Corte Suprema de Justicia conocerá los amparos, pero aquí estamos hablando de interposición de amparos, mi estimada Norma. Y me imagino pues, dónde y cómo se interpone una inconstitucionalidad, pues es un tema que lo vamos a ver la próxima semana, pero en este sentido, o me puedes ampliar a qué te referías con respecto a eso, pero ahorita de lo que hemos hablado no me parece que sea lo que estamos viendo. Y Norma Posadas no es formalista, ya que puede interponerse sin sujeción a formalidades de ninguna clase. Artículo 85, vamos nuevamente con Norma, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pero no sé si estos son correos que están mandados de la clase anterior. Mi estimada Norma, aquí me parece que dice legitimación para pedir la exhibición personal. Y estamos en inconstitucionalidad de las leyes. Y me parece que esto es de una clase anterior. Y tal vez hasta ahorita se vieron tus correos. Diana Marisol Cardona, buenos días, Diana. Los artículos que establecen la protección de los derechos que garantiza la Constitución son artículo 44, tercer párrafo, artículo 175 y el artículo 4 en su primer párrafo. Estamos bien, a excepción del tema del artículo 4 de la ley del organismo judicial. Por favor, cambiémoslo por el artículo 9. Ese era el uno que estaba creando confusión. Tenemos otros acá, vamos a leer otros correitos de forma rápida. Artículo 44, tercer párrafo, artículo 9, ley del organismo judicial. Mayra Arana, ¿es correcto? Así. 44 y no, de la Constitución y 9 de la ley del organismo judicial. Freddy Amílcar Ibarra, buenos días y mucho gusto. Esas son las respuestas correctas. 175 de la Constitución política. No sé si ya lo vimos, permítanme. Solo vamos a corroborar, porque estamos dando información y no quiero jerarquía constitucional. Es correcto, solo que este habla un poquito más de, sí, son nulas ipso iure, es correcto, pero, o sea, agreguen el 175 al 44 tercer párrafo, más el noveno de la ley del organismo judicial. Yojairo Asensio, 175, jerarquía constitucional, ¿es correcto? Manolo Augusto Camargo, me pregunta el compañero Manolo Camargo si un consejo municipal es un cuerpo colegiado. Efectivamente, cuando hablamos de un cuerpo colegiado, estamos hablando de un cuerpo o un organismo, un ente que toma decisiones por más de más de dos personas, porque a partir de tres ya pueden deliberar. Dos, pues uno dice sí, otro dice no. A partir de tres, pues ya pueden deliberar. Eso es un cuerpo colegiado. Cuerpo colegiado se denomina aquel que toma decisiones por más de tres personas. Pueden ser tres, cinco, siempre en números impares para la toma de decisiones. Efectivamente es un cuerpo colegiado, un consejo municipal. Solo que tomemos en cuenta, consejo, cuando nos referimos a un organismo municipal, es con C. Consejo de yo te aconsejo es con S. Tengamos cuidado con eso. Ana Díaz, están apareciendo algunos que ya no muy participaban. Buenos días, Ana. Artículo 44 de la Constitución, 175 y noveno del organismo judicial. Es correcto. Esa es la respuesta. Esos son los fundamentos. Ahorita vamos a continuar con la clase o tenemos otros. Eso me interesa que participe. Pero siempre empiezan a participar ya de último, ya que la clase está por vencer. Fíjense. Participen desde temprano, por favor, pero ustedes como que necesitan así, por eso yo me cargo de energías yo estoy sentado acá desde 15 minutos antes, y así como hoy para los 4 que habían conectado, se dan cuenta ahí que incluso conecto mi música para que me cargue de energía. Hoy amanecí un tanto cumbiero. No obstante, ayer el excelente concierto del Paisano, ¿verdad? Me lo gocé y me lo disfruté por acá. Buenos días, Haroldo Valdemar Rodas Arias.
Creo que de una manera sobresaliente al tratarse de la ley de uno de los tres poderes del Estado, artículo 9 de la ley del organismo judicial, efectivamente, hace referencia también y la Constitución, sobre todo, y la pone en paralelo con los tratados de materia de derechos humanos y materia oral y materia laboral. Ahora solo para explicarte eso. Derechos humanos es un todo y dentro de eso incluye derechos laborales. O sea, dentro del derechos humanos, ahí estás incluyendo materia laboral, derechos de los trabajadores. Y no es la clasificación más correcta de los derechos humanos, el de las 4 generaciones, pero sabemos que hay primera, segunda, tercera, cuarta, yo creo que ahorita va por la 6ª generación, pero sí es aceptado y eso incluye en todos los derechos humanos. Vamos con, todavía, bien, todavía tenemos tiempecito para... La compañera Norma, no hay pena, mi estimada Norma Posadas, yo sé que es de la clase anterior, pero llegó tarde el correo, me imaginé, no hay problema, se refería a la exhibición personal, pero para que se den cuenta que aquí todas sus comunicaciones son importantes. Eh, Artículo 3 de la ley de amparo, nos dice la compañera Mayra Arana. Vamos a ver a qué no lo preferimos. Creo que tienen razón. Veamos. Cuando algún compañero hace algún aporte, mis estimados, verifiquémoslo, pues, supremacía de la Constitución. Excelente, Mayra, excelente. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Estamos en artículo 3 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Excelente aporte. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, no obstante, en manera de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalece sobre el derecho interno. Pero vamos a analizar algo de esto. Vamos a analizar algo de esto. ¿Se recuerdan que hemos hablado? Yo siempre hago como mi señal de pirámide en relación a que en la parte superior, Hans Kelsen nos enseñó que se encuentran las leyes constitucionales, pero el artículo 46, preeminencia del derecho internacional, sabemos que se encuentran a la par. No hay nada superior a la Constitución, están a la par y deben de estar en plena armonía. No debemos de interpretarlo como que es superior. 115 de la ley de amparo, exhibición personal, nos dice el compañero Edson González. Vamos a verificarlo. 115 nos dice de Edson. Verifiquémoslo, por favor. Yo espero que ahorita ustedes estén buscando y ustedes aporten. Y por eso, si ustedes dicen, no creo que sea correcto, pues participemos. De eso se trata una clase, que el hecho de que sea virtual no quiere decir que tenga que salir todo. Nulidad de las leyes y disposiciones inconstitucionales. Serán nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza y si violan, disminuyen, restringen o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones. Un excelente aporte, Edson, te echaste un 100 con eso. Excelente artículo 115. Eso era lo que yo quería lograr. Los que no están participando, asumo que están anotando los artículos que estamos viendo. Se dan cuenta, un excelente aporte de sus compañeros. Ya tenemos ley del organismo judicial, Constitución Política de la República y ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Control constitucional, Eddie Andrés Morales. Artículo Eddie. Me recuerdo que este compañero es de Puerto San José. Me imagino cómo estará el clima por allá. Efectivamente, Puerto San José es Quintla. ¿Cómo estará el clima por allá, mi estimado Eddie? Artículo 9, ley de amparo, exhibición personal. No, es ley del organismo judicial, artículo 9 y 175, Constitución Política de la República de Guatemala. Pero por favor, agreguemos los otros artículos que han aportado los dos últimos compañeros. Es importante que los agreguemos como fundamento de la supremacía constitucional y que son nulas ipso iure lo que tergiverse la Constitución. Vamos a regresar a las diapositivas, toda vez que estamos sobre 17 minutos para finalizar clases. Bueno, sistema mixto. Ya no dimos cuáles son los sistemas. Sistema difuso, sistema concentrado, sistema mixto.
Vamos con el sistema que se aplica en Guatemala, que es el sistema mixto. Este sistema pretende establecer una posición ecléctica de dos sistemas anteriormente citados. Es una mezcla entre los dos. Se dice que es mixto, pues en él interactúan órganos que forman parte del dominado Poder Judicial y también un tribunal constitucional autónomo. Porque, o sea, todos los juzgados, tribunales y cortes pertenecen al organismo judicial. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad es autónoma, que tenga presupuesto del organismo judicial, pero es autónoma, en teoría. Los cuales la propia Constitución política les ha asignado competencias y atribuciones separadas que pueden ejercer simultáneamente en el ámbito de acción de una jurisdicción constitucional. El sistema mixto, definitivamente este es el sistema adoptado en el ordenamiento jurídico guatemalteco, según puede colegirse de lo dispuesto de los artículos 266, 67, 68 y 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Veamos qué nos indican estos artículos. Estamos en lo que es la inconstitucionalidad de las leyes. Veamos, artículo 266 son artículos que tenemos que tener bien marcaditos. Inconstitucionalidad de las leyes en los casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente. Esa es otra pregunta sobre que va a venir en la siguiente clase, pero ¿cuáles son las formas en que se puede tramitar la inconstitucionalidad? Como acción, como excepción o como incidente. La inconstitucionalidad total o parcial de una ley, el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Esto estamos hablando de inconstitucionalidades en caso concreto. Luego tenemos el 267 de la Constitución, inconstitucionalidad de las leyes en carácter general. Las acciones en contra de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantean directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, 268, sabemos cuál es la función de la Corte y cuál era el otro, si me permiten. 272. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. Ahí está. Perdón. Las funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. A. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetivadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Estamos tocando aquí los fundamentos, ¿verdad? O sea, no nos podemos poner a leer todo lo que tiene que ver con eso, pero la intención de esto es que sea una clase explicativa que desarrollemos. Tenemos definiciones, ¿verdad? Es doctrina, tenemos legislación y llevarlo un tanto a la práctica como son los casos. Un poquito más complicado con el tema de inconstitucionalidad, pero vamos a buscarles algo para la siguiente semana para analizar un caso concreto de inconstitucionalidad de alguna ley. Seguimos, todavía tenemos varias diapositivas. Sistema mixto. El sistema mixto es el adoptado por Guatemala. Con los elementos de los sistemas aludidos, la Constitución de 1985 adoptó una formulación combinada estableciendo, por una parte, la Corte de Constitucionalidad con carácter de tribunal permanente de jurisdicción privativa para la función esencial de defender el orden constitucional. Es correcto, el compañero Carlos Tubaca me indica la relación que tiene el artículo 272 con, solo quiero verificar, así, constitucional, con la ley de amparo. Es correcto. Perdón, me perdí un poquito. Con carácter de tribunal permanente de jurisdicción privativa para la función esencial de defender el orden constitucional, independiente de los demás
organismos del Estado y con funciones específicas asignadas en la ley matriz y en la propia, los artículos 268 y 272. Por otra, habilitó a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria para decidir por denuncia de su inconstitucionalidad la inaplicación de la ley en casos concretos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad tiene la facultad erga omnes de decidir que una ley ya no se va a aplicar, ya no va a estar vigente en el organismo jurídico, la expulsa, pero va a ser para todos. Eso es en el sistema concentrado, en el sistema difuso, que cada juez tiene esta facultad, van a tomar la decisión para que lo apliquen de forma inconstitucional en un caso concreto. Espero que se haya entendido eso. Si no, lancen sus preguntas, mis estimados, que de eso se trata, de que quede clara esta clase. No obstante, que vamos a tener la otra semana, vamos a seguir tratando temas sobre la inconstitucionalidad. Sistema mixto de las funciones que corresponden a la Corte de Constitucionalidad. Interesa nuestro tema destacar la de conocer en única instancia las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas de forma parcial o total de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. Esta última de carácter constitucional es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Control constitucional de las leyes. En el marco del constitucionalismo moderno, la Constitución puede ser entendida en términos generales como expresión solemne y sistematizada de los valores, principios y derechos que en un Estado se reconocen rectores de la convivencia humana, además de los lineamientos básicos que demarcan la organización de las instituciones. Es indispensario adjuntar o acotar, de acuerdo a lo que dice el autor Humberto Nogueira Alcalá, que toda constitución puede predicarse la calidad política de supremacía en cuanto al conjunto de reglas jurídicas esenciales que tienen por propósito preservar la forma política del Estado y su sistema de valores, además del sistema de fuentes formales del derecho. Fíjense que dentro de lo que tengo planificado, hay dos temas. Miren, la otra semana vamos a seguir tocando esos temas, pero por eso les digo, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido cuáles son los sistemas de control constitucional. Son tres. ¿Cuáles son? El sistema concentrado o europeo o austriaco, el sistema difuso o americano, el sistema mixto. Determinamos qué es el sistema que utiliza Guatemala, determinamos cuál es la potestad de cada uno de estos sistemas, y en el mixto aplican los dos, que la Corte de Constitucionalidad puede declarar, valga la redundancia, la inconstitucionalidad de una norma y dejarla para que expulsarla del sistema jurídico guatemalteco, mientras que en el sistema, por eso esa es parte del sistema concentrado, pero también aplica el sistema difuso. Por eso es que utiliza un sistema mixto donde le da la facultad a los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía de establecer y expulsar de un caso concreto la aplicación de una ley por declararla inconstitucional. Y también hemos establecido cuáles son los fundamentos de esto, de que se declara nula ipso iure, de pleno derecho. Eso es lo que hemos estado estableciendo en esto. Vamos a ver si tenemos algunos otros comentarios en correos. No hay. Seguimos entonces, que ya van quedando pocos minutos de clase. Seguimos. El principio fundamental de control de constitucionalidad es el de supremacía de la Constitución, reconocido con precisión en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución. El 204 es el que no hemos visto. Veamos qué nos regula el artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución y sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.
también es aplicable el 204, es correcto. Anotémoslo dentro de los fundamentos, por favor. Conforme el cual todo ordenamiento jurídico debe de adecuarse a dicha normativa por prevalecer la norma constitucional sobre cualquier ley. El examen de constitucionalidad de las normas requiere un análisis de compatibilidad entre la norma de constitucionalidad